Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Libra, es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para vosotros con mucha fe. Empezamos. Exprese su amor. Libérese y dé lo que es el primer paso, cariño, mi querido Libra. Yo creo que a lo mejor de repente muchos de vosotros tienen lo que es un amor en secreto, un amor en silencio. O hay una persona con la cual de repente me dice, Richard, es una conexión que tengo, es algo que a lo mejor me cuesta creer. Quizá de repente eres una persona que me dice, Richard, yo el tema de almas gemelas, de conexión, como que esta historia para mí no es, ¿vale? Yo respeto, ¿vale? Hay muchas personas que dicen, hoy por favor, a mí no me cuentes estas cosas porque yo estoy en lo que es en otro level. Es esto, ¿vale? Yo lo respeto. Pero a lo mejor de repente Libra, ha habido el contacto de una persona, miraditas vienen, una persona de repente te escribió, llamó tu atención, algo pasó aquí, algo que tú no esperabas, algo inesperado. Cuando todo empezaba a ir bien en tu vida, cuando tú tenías lo que es tranquilidad en tu vida, amores secretos también me dicen. Entonces me dicen, tú tienes esto guardado dentro de tu corazón, ¿vale? Ahí lo tienes guardado, lo tienes. ¿Por qué? Porque Libra siempre se lo piensa. Libra, antes de dar un paso, se lo va a pensar 1.000.000 de veces. Es parte de tu signo, ¿vale? No es un defecto, es parte de tu signo. Entonces, Libra, yo veo que tú tienes un sentimiento guardado, porque a mí los ángeles del amor me dice, expresa lo que sientes, di lo que sientes, ya sea que es una persona nueva, ya sea que es el amor de tu vida, o si de repente puede ser que tengas una inquietud dentro de ti. Tienes que expresar lo que sientes, ¿vale? Creo que tú amas a una persona en secreto, a una persona en silencio, o hay una persona que te ama en secreto o en silencio. Pero ¿qué hace falta aquí? Comunicación. Hace falta aquí que se reactiven las cosas. Si tú sientes que esta persona siente algo por ti y tú quieres dar ese paso, pues adelante. Sácate esa espinita, ¿vale? Sácate esa espinita. Pero si tú dices, Richard, no, prefiero que las cosas estén así, porque tienes tu historia, porque tienes tu vida, eso también se respeta, ¿vale? Pero yo siento que tú tienes un asunto pendiente que resolver, lo que es en la parte de los sentimientos, con un amor en secreto o un deseo en secreto. Muy bien, mi querido Libra. Uy, por Dios. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider White. A ver, es el secreto de amor, secreto. Y hay una música. Vamos a ver. Vamos a ver, me voy a cambiar el nombre. Algo así es, ¿no? No me acuerdo mucho. Tengo tantas músicas en mi cabeza que estoy loco. La carta del caballo de bastos, la carta de la luna, la carta del 2 de copas, la carta del 9 de oros y la carta del 9 de espadas, perdón, y la carta del 7 de oros. Yo lo que estoy viendo aquí, Libra, que tú en algún momento de repente has tenido una propuesta de amor. Tú en algún momento de repente has tenido, yo qué sé, una conversación o has tenido un encuentro con una persona con la cual entre vosotros dos hay química, con la cual entre vosotros dos tú sientes que hay una atracción. Pero de repente tienes tus dudas, tienes tus miedos, tus inseguridades o no te atreves. Ya sea porque a lo mejor puede ser que tú tengas una historia, tengas una vida ya realizada o simplemente por las etiquetas de la vida también. Etiquetas de la vida. ¿Qué es etiquetas de la vida, Richard? Ahora te lo digo, cariño, te lo voy a decir, ¿vale? Puede ser que vosotros hay una diferencia de edad. De repente, yo qué sé, tú tienes 60 y la persona de tu interés tiene 30 o viceversa. Puede ser que a lo mejor de repente son del mismo sexo, también puede ser. Puede ser que esta persona está dentro de tu trabajo, también puede ser, es tu jefe, ¿vale? Es esto, puede ser tu jefe. Puede ser que a lo mejor de repente tú tuviste un desliz, son amantes, tú tienes una historia y todo esto y te da miedo de que las cosas se compliquen. Hay muchos motivos, el dinero, la sociedad, etiquetas de la vida, cariño, etiquetas que el mundo lo pone. No, porque la vida no funciona así, cariño, ¿vale? Las etiquetas, los nombres lo ponemos nosotros. Es esto.
Los nombres los ponemos nosotros, igual como también la humanidad marca las fronteras. Es esto, ¿vale? Porque todos deberíamos ser, ¿qué? Ciudadanos del mundo, yo siempre lo he dicho. Muy bien, y otros seguidores o otros influencers también ya lo están aceptando ya. Ciudadanos del mundo, ¿vale? Hay muchos canales interesantes que ya lo voy a dar lo que es enlaces. Muy bien, vamos a continuar. Veo que te da un poco de miedo, pero sin embargo, a pesar de ese miedo, a pesar de esa duda, a pesar de esa inseguridad, tú a veces quieres tenerlo en tus brazos. Tú de repente quieres conversar con esta persona, pero te da miedo tu estabilidad. Te da miedo de repente que me diga Richard, he trabajado tanto lo que es en mi tranquilidad que me da miedo. O te da miedo de repente a ser juzgado o a perder muchas cosas. Tienes temores. Libra, siento un Virgo, ¿vale? Tienes temores. Cuando mencione lo que es un signo sin querer, es porque ese signo está fuerte en esta lectura. Supongamos, yo estoy diciendo Libra, tienes temores, y dentro de la lectura digo Cáncer, y ni me he enterado yo. Entonces, ese signo está fuerte en esta lectura. O vosotros dos tienen lo que es de repente una historia. ¿Tienes miedo a que tu vida se complique? ¿Tienes miedo de repente a lo que tú has logrado con mucho esfuerzo se venga abajo? ¿Tienes miedo de repente a que la estabilidad que tienes con tu hogar, con tu familia, con tus hijos se venga abajo? Hay temores a los cambios, hay temores a perder, ¿vale? Pero sale la carta del 2 de copas. Entonces, perdón, un poquito de agua porque hablo como cotorra yo. Ya está, es que estoy con un caramelo, siempre estoy con un caramelo en la boca para mi garganta. Entonces yo lo que te puedo decir, Libra, tú tienes muchos miedos, tú en algún momento has tenido una propuesta o vosotros han tenido lo que es un encuentro. Lamentablemente cada uno ha tomado rumbos diferentes, ha hecho su vida como mejor lo parezca, pero veo que esta persona es especial, veo que vosotros pueden ser una conexión especial, no una conexión cualquiera. Pueden ser almas gemelas, pueden ser llamas gemelas, porque mira, dos almas que se encuentran, Libra, dos almas que se encuentran o que se han encontrado por destino. Aquí hay un ángel, por la fuerza del destino, porque este es un león. Mira, por la fuerza del destino, te tenías que encontrar con esta persona, sí o sí. Siento un Escorpio. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dicen tus arcángeles. Porque el tema de la fuerza del destino, a lo mejor hay algún mensaje que te quieran dar o simplemente toma lo que es tuyo, ¿vale? Dice, comprensión espiritual. Qué fuerte. Esta lectura es mucho de energía, ya lo veo ya. Dice, el arcángel Raziel, yo aporto la información y los símbolos exotéricos que te ayudarán a comprender las verdades espirituales. Por eso te estoy diciendo, quizá de repente tú en algún momento dices, ¿por qué esta conexión con esta persona? ¿Por qué no puedo sacarlo de mi mente? Si solamente tuvimos una noche o solamente pasamos de repente un día, una tarde, ¿por qué no puedo sacarlo de mi mente? Que tampoco es, yo qué sé, Brad Pitt o el monumento. No, pero no puedes sacarlo de tu mente. Algo pasó, algo se reactivó aquí, una conexión entre ustedes dos. ¿Por qué? Porque vosotros pues simplemente vienen de vidas pasadas, vosotros tenían que conocerse y ahora con esta lectura pues empiezas a entender algo más también. Dirás, Richard, yo hasta aquí, hasta que no haya visto lo que es el mensaje que tú me has dado ahora en esta lectura o en lecturas anteriores, yo no sabía lo que era alma gemela, yo no sabía lo que era llama gemela. Y siempre me preguntaba, ¿por qué no puedo sacarlo de mi mente esta persona? Porque vosotros son un encuentro de almas, son almas, llamas o relaciones kármicas que en vidas pasadas o de vida tras vida, vosotros vienen coincidiendo en diferentes planos. Es esto, ¿vale? Por eso que hay esta conexión, cariño. ¿Sí? Es esto. Muy bien, vamos a ver signos. A ver, vamos a ver signos. Vamos a ver signos para Libra, con mucha fe. Me sale lo que es otro Libra, me sale lo que es un Escorpio invertido, me sale un Acuario, me sale un Cáncer, me sale lo que es un Virgo, un hito más. Piscis o Acuario, ya está. Vamos a continuar. Tú ve tomando lo que es tuyo, en las características te voy a entregar más información. Si no coinciden los signos, tú tranquilo. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros con mucha fe. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot
elemental, ¿vale? La energía de ellos o de ellas, vamos a ver. La energía de ellos o de ellas, ¿qué nos quieren decir? Listo. Esta que quiere salir. Vamos a hacer caso, cariño. Vamos a hacer caso. Hay una persona que a lo mejor de repente tú lo has rechazado o a lo mejor de repente lo has dicho, dame tiempo o no te sientes seguro o segura. Veo que esta persona aún tiene esperanza de estar contigo. Veo que esta persona aún piensa en ti. Aunque tú lo hayas rechazado, ¿vale? Libra, siento un Virgo, no sé por qué. Siento un Tauro también. Aunque tú lo hayas rechazado, esta persona aún tiene esperanza de que las cosas de repente se reactiven entre ustedes dos. Vamos a ver. La carta del 4 de bastos. Qué fuerte, cariño. Me lo ha confirmado lo que te acabo de decir con el tema de comprensión espiritual. Aquí me dicen, dos almas por destino que se encuentran. Porque aquí nos habla, mira, dos palomas, una pareja. Estos son los cimientos de tu historia, de tu casa, de tu hogar. Dos almas que se encuentran por destino, porque la carta de la muerte también nos habla de renacimiento. No tiene por qué ser un final. Vosotros vienen renaciendo de vida tras vida, de vida tras vida. Y ellos también lo sienten así. Ellos tampoco pueden olvidarte, tampoco pueden sacarte de su mente, de su mente. La carta de la templanza nos habla de la parte espiritual. Ay, mi querido Libra, ironías de la vida. ¿Quién lo diría? Yo creo que muchos de vosotros están empezando a comprender el por qué, la conexión con ellos o con ellas. Me quedo sin voz, un poquito de agüita. ¿Qué está pasando? Son las energías. A ver. Muy bien. Son las energías, cariño. No quieren que te dé la información. No quieren. Perdón. No dice... Yo veo que esta persona te piensa, esta persona medita, recuerda y dirá, ¿por qué Libra no me corresponde? ¿Por qué Libra no me hace caso? ¿Por qué Libra me ignora? Si yo siento que entre nosotros dos hay química, porque cariño, por más que tú trates de repente de ocultar, ya sea en tu mirada, ya sea en la energía, ya sea cuando esta persona te ha tocado, has sentido los sentimientos que hay entre vosotros dos. Por más que intentes tú ocultar, por más que intentes de repente ser frío como el viento, peligroso como el mar, esta persona también ha sentido la misma conexión. Pero de repente quizás eres tú quien tiene que aceptar esto, ¿vale? Y también la otra persona, quizás me dice Richard, son ellos quienes cuesta aceptar, pero ambos se están dando cuenta. Vosotros han coincidido de repente en este mes, en este tiempo, pero ambos se dan cuenta, cariño, que son dos energías especiales, que son almas gemelas, llamas gemelas. Es esto. A pesar del rechazo, a pesar que a lo mejor de repente tú lo has rechazado o ellos te han rechazado, a mí me dice que no todo está perdido. No todo está perdido. Ha influido personas, ¿sí? Creo que para un grupo de ustedes, de repente, aparte del miedo, puede ser que muchos de vosotros de repente influyó a alguien. Hizo un comentario, se metió en medio de la relación. De repente puede ser que me digas, Richard, me sentí juzgado, me sentí juzgada o alguien como que te sintió tú te sentiste comprometido o comprometida por un comentario, ¿vale? Porque yo veo que hay una persona que jamás aceptó de que tú estés con ellos o con ellas. Entonces, o puede ser también, Libra, puede ser también que existe una persona que de repente sabe ya de tu historia, especialmente para vosotros que están en pareja, ¿vale? Hay una persona que a lo mejor quiere usar algo en tu contra. Ten mucho cuidado si es un amor en secreto, si es un amor que a lo mejor tú tienes una historia. Ten mucho cuidado porque yo veo que hay una persona que desea lo que tú tienes, quiere tu oportunidad. Porque mira, esta persona tiene lo que es una espada pequeño, una cuchilla. Y aquí me dice, esta persona quiere o está dispuesto a traicionarte porque quiere lo que tú tienes. Quiere lo que tú tienes. Entonces, Libra, corazón, te lo digo, ten cuidado a quienes cuentas, especialmente si de repente tú tienes pareja. Si no tienes pareja, no pasa nada. Atrévete a dar el paso. La carta de 2 de espadas, que nos hablan también de tu signo. ¡Wow! Y me vuelve a reafirmar, me vuelve a reafirmar. Libra, la justicia y la carta de 2 de espadas. Nos están hablando de tu signo, cariño. Nos vuelve a reafirmar. ¿Vale? Veo que tú vas a estar en una encrucijada de tomar una decisión o a lo mejor de repente me dices, Richard,
lo que me estás diciendo, yo lo siento así, pero siento que tengo que cerrar este ciclo porque tú tienes miedo a perder lo que tanto has logrado en tu vida. Tienes temores. Tienes miedo también de repente a hacer daño al resto, cariño. Puede ser esto, ¿vale? Por una parte, tienes miedo a perder tu seguridad y tienes miedo a hacer daño a alguien. ¿Ves? Mira lo que me dice. Es como si a lo mejor me dice Richard, yo también sufro, yo también pienso en esta persona, yo lo recuerdo, pero siento que a lo mejor si nosotros dos nos damos una oportunidad o tenemos una historia, hay personas que van a sufrir o hay personas que lo van a pasar mal o no quiero darle lo que es un disgusto a mis padres o a tu entorno. Como que quieres sacrificarte por el resto, cariño. Te quieres sacrificar por el resto. La decisión es tuya, ¿vale, cariño? La decisión es tuya. Hay una persona que también de repente tú lo deseas, hay una persona que puede ser menor que tú, o una persona que tiene un cargo muy importante y tú a veces de repente desearías ir a abrazar, o vosotros también están pasando por lo mismo, ellos también. Puede ser que exista una distancia, porque veo aquí lo que es el carro. La pasión le envuelve a ustedes, el deseo le envuelve a ustedes, cariño, aunque esté en la distancia. ¿Alguna vez has soñado con ellos o con ellas? Situaciones de repente que en estos momentos yo no puedo comentar, cariño, ¿vale? Richard, ya sé lo que me has dicho. Tú solamente dime, Richard, he soñado que hacíamos la rueda. Yo ya sé lo que estás hablando, yo ya sé lo que es, ¿vale? Te diré, pues provecho, cariño, o date un baño de agua fría para que se te pase. Pero solamente esas cosas, ¿vale? Porque en YouTube si no tienes restringido muchas cosas y podemos tener problemas. Tú dime, Richard, sí. He soñado que hacíamos la rueda. Ya está, nada más. Yo te entiendo. Palabras claves. Vamos a ver. Te voy a dar lo que es iniciales, ¿vale? Te voy a dar iniciales. Vamos a ver. Libra, cariño. El amor está cerca. La letra R, la letra B, la letra F, la letra P, la letra J, la letra T y la letra U. Muy bien, continuamos, corazón, continuamos. Ay, mi querido Libra, de verdad, a falta de pan te llegó lo que es una panadería. Todo te ha llegado a ti de golpe. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. Tómate el tiempo, pon pausa si tú deseas también. Y si no sale la respuesta como tú quisieras, pues en la próxima lectura vamos a ver, de repente las energías cambian. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, vamos a ver. El mundo es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, el colgado es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3, la estrella es un sí. Ay, cariño, yo estoy haciendo tu lectura y tengo un espectáculo porque aquí está lloviendo y tengo una ventana, cómo cae el agua, yo viendo tu lectura. Es que todo conspira, es no melancólico, sino es en plan, yo qué sé, es novela turca, es como novela turca. En plan Candy, cariño. Es que lo veo, no sé por qué, estoy haciendo tu lectura y veo esa imagen y digo, ¿qué estará haciendo Libra? ¿Qué estará pensando Libra con esta lectura? Richard, enséñamelo. A ver, vamos a ver si puedo enseñártelo, ¿vale? Ha parado ahora un poco, pero mira, ¿lo ves? Es que estoy viendo tu lectura y me inspiro inclusive, ¿vale? En todas las lecturas tema amor de hoy día, inclusive me inspiro, no sé si se habrá visto, no lo sé. Me inspiro, inclusive digo, es que todo conspira, todo es muy romántico, solo falta que Libra, si está en Barcelona, salga a caminar por la calle y sienta el agua que le cae encima. Cariño, te veo muy romántica, te veo muy romántico, Richard. Vivo en un desierto, no llueve. Vale, pues échate arena, cariño, échate arena. Vamos a ver qué nos dicen. Es que lo pensé, estoy haciendo la lectura y digo, pues todo conspira, ¿vale? Para estar, yo qué sé, sentimental, romántico, es esto, cariño. Vamos a ver. Espero que no caiga granizo, porque entonces si no ya no va a ser nada agradable. Vamos a ver las características, ¿vale? Vamos a ver las características. A ver. Me dice, la carta del 10 de bastos. Se ve que una persona se fue de tu vida o una persona de repente se marchó de tu entorno. Puede ser alguien de elemento fuego, puede ser que una persona que se
Yo veo un cambio, Libra, yo veo un cambio. Yo veo que hay una persona que deja todo. Deja casa, deja familia, deja trabajo. Y viene por ti. Siento también, aunque me salga lo que es vasto, que también hay un Tauro por aquí. Que a lo mejor quiere dejar todo. ¿Por qué te digo? Mira esta carta. Con todas sus cosas. Y este es un Tauro, ¿vale? Aunque sea vasto. Es un Tauro también. Quiere dejar todo. Yo creo que a lo mejor de repente, yo que sé, Libra, tú lo dices, oye, te amo, te quiero, pero tienes que renunciar a lo que tienes. Y a lo mejor lo hace, cariño. Mujeres o hombres, altos, con textura normal, cabello castaño o cabello rubio también. Veo que a lo mejor de repente donde está actualmente hace frío, puede ser que esté en algún lado de Europa, de Estados Unidos, Canadá, o en un lugar de Latinoamérica que hace frío, porque los hay también, ¿vale? La carta del Rey de Oros. Para muchos de vosotros también la persona de tu interés de repente tiene lo que es un cargo importante. Puede ser mayor de 40 años, puede ser. Tú ve tomando el mensaje que es tuyo. Es una persona muy observador, muy observadora. Es una persona que a lo mejor de repente te muestra que no sabe nada, pero lo sabe todo. Porque es una persona muy culta, es una persona muy estudiada también. Siento que es una persona que puede ser de cabello largo, canoso o barba con canas. Tú ve tomando lo que es tuyo porque a lo mejor coincide con la primera carta. Esta persona tiene un cargo importante o de repente tiene su propia empresa, su propio negocio o tiene su familia. Vamos a seguir. La carta del 4 de espadas. Muchas noches de repente siente su presencia, siente su conexión. Vosotros tienen lo que es el hilo de la vida. El hilo de la vida, cariño. Para muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de piel blanca, de repente tiene algún tipo de tatuaje, cabello negro. Veo que esta persona tiene su propia historia, tú tienes tu propia historia, pero sin embargo vosotros no desconectan, no se olvidan. Puede ser que a lo mejor de repente tiene su propia empresa, su propio negocio también. La carta de las de espadas. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que su trabajo está vinculado con el diseño, su trabajo está vinculado con el arte. Puede ser que sea un profesor, puede ser que a lo mejor su trabajo también está vinculado con los cálculos o la construcción o los planos. Piel blanca, cabello rubio, tiene un cuello largo, veo. Es una persona que tiene mucho orgullo también. A pesar que tiene mucho orgullo, ellos o ellas te piensan, cariño. No desconectan de vosotros dos. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Bendiciones, te me cuidas. Ya me contarás. Cuéntamelo todo, cariño. Cuéntamelo todo y exagera. Hasta la vista. Te me cuidas, Libra.